la autoridad del Canal de Panamá. Y ahí se habló del puerto de Corozal, se habló del gasoducto, se habló de una carretera para complementar un canal, un otro canal seco. Se habló de First and Free, se habló o hablaron del problema de Hutchinson y Panama Ports, etcétera. Obviamente, este último no tiene nada que ver directamente con el canal, todos los anteriores que he mencionado sí. Pero les quiero confesar que me, me, me satisfizo mucho haber tomado la decisión de ir y de escuchar por qué. Cuando uno escucha al administrador del canal, Ricardo Vázquez, y a la subadministradora del canal, Ilia Marota, uno dice, caramba, qué bueno escuchar que en Panamá hay algo y algunos que tienen visión de presente y futuro. Y no es que no digo Catín Vázquez e Ilia Marota, no. El canal como entidad. Y lo interesante fue escuchar eso ayer es cómo el canal hace el ejercicio que aquí hacemos diariamente cuando este programa comienza. Hace geopolítica permanentemente. Y la hace para la toma de decisiones. Y ayer lo que se vio fue una proyección 2000, creo que 2025, de 10 años, creo 2025, 2035, algo así. Eh, Interesante saber que hay esta capacidad de análisis de un equipo de panameños que allí laboran. Esto lo menciono porque ya está en comunicación con nosotros don Pedro Miguel González, que como les dije ayer o el lunes, conversé con él el domingo y me dijo, sí, voy a aspirar a la Secretaría General. Y por eso quise hacer del PRD, y por eso quise hacer este preámbulo, no porque Pedro Miguel sea el factor de decisión, ni porque el PRD lo sea, sino que parece, Pedro Miguel, que a medida que pasa el tiempo y cuando el país no tiene debate ideológico, sino simplemente debate electoral, cuando la sociedad tiene un cuestionamiento muy fuerte sobre los partidos políticos, al mismo tiempo es la misma sociedad que está reclamando de quienes aspiran a controlar el poder político a través de las elecciones, escuchar cuál es la visión de país que se tiene. El partido PRD, como ya hemos dicho, es el partido que mayor cantidad de adherentes tiene en este país, es parte de la historia política de este país, se aboca el 23 de noviembre a un directorio nacional donde debe reemplazar 5 cargos, entre otros el del secretario general, que es un factor dentro del PRD como su estatuto lo indica. Y pues hoy toca el turno conversar con Pedro Miguel González. Bienvenido, buenos días, Pedro Miguel. Sí, buenos días, Edwin, y buenos días a todo el panel y a toda Bien. la audiencia. No se detiene Pedro Miguel González, inquieto y Pedro Miguel González es un miembro del PRD celoso, celoso de su partido y que aspira a que su partido juegue un papel importante. ¿Qué lo hace ahora? ¿Qué lo motiva ahora Pedro Miguel González? Levantar la mano y decir yo voy a aspirar. Bueno, eh, me hubiese gustado hacerte un comentario antes de hablar del PRD No, por sobre lo supuesto, que lo puede están. hacer, lo puede hacer, lo puede hacer. Bueno, mira, sobre todo por la coyuntura en la que nos encontramos. Como miembro de la Comisión de Asuntos del Canal, en el año 2001, agosto del año 2001, me tocó acompañar al entonces administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Subieta, y al entonces presidente de la Asamblea Nacional saliente y diputado del circuito 3-2, Laurentino Cortizo Cohen. Él era el presidente que ya estaba por salir. Y Rubén Arosemena Valdés, diputado del entonces circuito 88, quien sería a partir del 1 de septiembre, unos días después, electo presidente de la Asamblea Nacional, en base al pacto Meta. ¿Recuerdas cuando la oposición Sí, controló la Asamblea Nacional? En esa ocasión fuimos a una reunión en una comunidad
que se llama Boca de Uracillo, o sea, la boca de- del río Uracillo. Y fue una reunión muy concurrida, habían campesinos del área de Río Indio, Toabré, de todas las comunidades aledañas preocupadas por el tema de los embalses. La organización en el área de los jóvenes campesinos era férrea. Más, de hecho, ellos controlaban la mesa principal y fue una reunión muy tensa, puesto que habían partícipes incluso de distintas organizaciones políticas de todo el país participando de la reunión. Me acuerdo muy bien del padre Conrado Sanjur, por ejemplo, que estuvo presente. Eh, el padre Mateo, los que no saben quién fue el padre Mateo, fue uno de los tres padres jesuitas que vinieron por allá por finales de los años 60 junto con Héctor Gallego. Uno de los tres fue Héctor Gallego, que se radicó en Santa Fe, pero en el área de la cordillera estaba el padre Mateo y había una organización eh, de jóvenes campesinos preocupados eh, por lo que sería los embalses, incluso dispuestos, si era preciso, a hacer una resistencia de tipo armada. La seguridad del Estado lo sabía. Cuando nosotros llegamos allá, teníamos la información de la seguridad del Estado de que incluso hubo algunos de ellos que se habían ido a entrenar en, en Oaxaca, México, con el ejército zapatista. Todo esto lo sabía y lo sabe hoy, veintitantos, casi 24 años después, la seguridad del Estado. Digo todo esto porque eh, había mucha preocupación de comunidades que tienen 60, 70, 80, 100 y más años de existir, que en caso de que se creen los embalses, eh, quedarían inundadas, como todas aquellas comunidades que estaban en el camino de cruces y que están ahora bajo el agua del lago Gatún. Entonces, obviamente había mucha resistencia y en aquella ocasión la preocupación que tenían todas estas comunidades era la presencia de técnicos de la autoridad del Canal de Panamá eh, que sin respetar propiedades o sin hacer el trabajo político, eh, estaban haciendo los levantamientos para lo que serían los embalses, los tres embalses, tanto del río Toabré como del río Indio, como del río Caño Sucio. Entonces, te cuento todo esto porque el Canal de Panamá sin duda tiene un personal técnico muy calificado, muy, extremadamente calificado. La aspiración que tendríamos los que tenemos visión de Estado es que la administración pública panameña, en términos generales, migrara hacia los estándares que tiene la autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, durante estos más de 24 años, porque después de esta situación tensa que se vivió, cuando llegamos al gobierno con Martín Torrijos y nos tocó impulsar, luego de dos decisiones difíciles, tanto la reforma fiscal del 2005 como la reforma a la ley orgánica del Seguro Social, que generaron mucho debate y mucho desgaste incluso al gobierno, nos tocó impulsar de la mano de los funcionarios del, de todos los niveles del Canal de Panamá lo que fue la aprobación por el pueblo panameño, la orientación al pueblo panameño para votar a favor de la ampliación del Canal de Panamá. Y una de las decisiones que se tomó durante el gobierno de Martín Torrijos para distensionar esa región, esa zona, fue derogar la ley que se había aprobado a finales del gobierno de Pérez Valladares para ampliar la cuenca del canal. Se sabía que si se ampliaba el canal se requeriría más caudal hídrico para poder que transitaran los barcos. Y se sabía que esta sería una discusión que tendría la siguiente generación. Bueno, ya la siguiente generación llegó. Y lo lamentable, lo que yo pudiera cuestionarle, no solo al Canal de Panamá, sino a todos los gobiernos que hemos tenido después del gobierno de Martín Torrijos, de Martinelli para acá, es que nunca se hizo el trabajo político y social que habría que hacer en esa región para poder viabilizar el desarrollo de proyectos como los que se pretendían cuando se amplió la cuenca del canal. Y ahora estamos
24 años después con problemas eh, eh, y tensiones que seguramente van a emerger cuando se pretenda construir el embalse de Río Indio y muy probablemente los otros embalses que mencioné. Entonces, creo que es algo que nos ha faltado como liderazgo político y también liderazgo institucional dentro del Canal de Panamá. Cosas que debieron hacerse, por ejemplo, fue haberle titulado la tierra a todos los campesinos de ese sector. Y además establecer planes de desarrollo que pudieran establecer financiados desde los recursos del Estado o del Canal de Panamá actividades económicas alternativas a las que se desarrollan actualmente en ese sector para esa población. Y eso no se ha hecho. Y ahora estamos 24 años después al borde de entrar en un debate nacional sobre este tema, lamentablemente por la falta de visión de Estado, como lo que tú mencionabas hace un rato que tenemos, principalmente la clase política. Y lo dejo hasta ahí. Creo que es algo que hay que hacer. Si queremos que estas decisiones no generen trauma, es algo que hay que hacer, un trabajo político profundo. Mira, cuando se construyó la hidroeléctrica de Bayano, la población existente en la región era mucho, pero mucho menor que la que hay en el sector que se vería afectado ahora en lo que fue la cuenca ampliada del canal. Y ahí se hizo un trabajo político eh, por años, antes de que se pudiera construir esa Sí, hidroeléctrica Pedro, y pero, hacer el embalse de pero Bayano. las condiciones del país políticamente hablando también eran radicalmente diferentes. Era muy distinta, es Ah, cierto, y también era mucha menos la población la afectada. población afectada, eso es así. Entonces, con mayor razón, si sabíamos todo esto durante más de 20 años, pues, lamentablemente pues, no hemos hecho lo que debíamos haber realizado para lograr eh, conseguir sin mayores traumas ese propósito. Y lo dejo hasta ahí en mi comentario. Con esa perspectiva, y por eso hice esa introducción yo también, para llegar entonces, bueno, ¿y qué hace que Pedro Miguel le motive a aspirar al cargo de secretario general del PRD, siendo el PRD un actor de la vida política de este país? Bueno, mira, tú lo sabes y lo que han seguido mis intervenciones durante los últimos 4 o 5 años saben que yo desde la Secretaría General del partido fui muy crítico de decisiones que se tomaron en la administración del presidente Cortizo y de la forma en que en términos generales se manejó la cosa pública y la relación partido-gobierno. Eso costó que en efecto en el último Congreso, en el 2022, desde el gobierno se hiciera toda la presión necesaria para que en el Congreso de mayo del 22 se diera un resultado adverso en el caso de la Secretaría General. Eh, yo soy de los que aspira a que tengamos, en el caso del PRD, un partido que cumpla con el rol para el que fue fundado y que no lo está cumpliendo desde hace años. Un rol de orientación de la sociedad, eh, promoviendo la transformación de la sociedad hacia una sociedad de bienestar. Y obviamente eso implica una gran cantidad de decisiones que deben tomarse desde el poder cuando se llega al poder. Y lamentablemente, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos entre 2016 y 2019, no solo para ganar el gobierno en esta elección, sino para generar una visión compartida del futuro del país eh, a mediano y largo plazo. Me refiero a un documento generado por miles de profesionales del partido, la Visión 2050, de cómo veríamos nosotros a Panamá a mediados de este siglo como una sociedad de bienestar, con todas sus aristas y todos sus ángulos. Bueno, lamentablemente con el gobierno del presidente Cortizo eso se tiró por la borda, no se cumplió con el propósito y hicimos un gobierno muy parecido a los gobiernos anteriores, en los que la política termina siendo un negocio y no una acción que promueve el bienestar de la sociedad. Entonces, creo que hay la oportunidad de recuperar o enderezar. No es lo que prometieron ellos, esto es clásico de la actual dirección del partido y de su principal figura, Benicio Robinson. Él ya lo hizo en el 2014, recordarás, después de la derrota de Juan Carlos Navarro, renunció Juan Carlos Navarro, renunciaron otros 4 miembros, pero hubo 5 miembros que se mantuvieron en su posición encabezados por
el actual presidente del partido. Y nos tocó a nosotros dar un golpe de timón en la Asamblea Nacional el 1 de julio del 2015 para evitar que ese liderazgo utilizara los recursos de la Asamblea Nacional en el directorio que tendríamos 11 días después, el 12 de julio, y se evitara la convocatoria de un Congreso Nacional ordinario que nos permitiera renovar las estructuras del partido y prepararnos para las elecciones del 19. Por eso dimos ese golpe de timón el 1 de julio del 2015. Pero logrado ese propósito, lo lamentable fue que el liderazgo gubernamental que llegó en el año 2019, en lugar de apoyar la corriente que promueve la institucionalidad, lo programático, la visión de Estado dentro del partido, decidió respaldar y apoyar a la corriente clientelar dentro del partido. Entonces, ahora ha ocurrido lo mismo. Hemos sufrido la peor derrota de nuestra historia por los errores que se cometieron en el gobierno y en la dirección del partido a partir del año 2019-20 y principalmente después del 2022. Y no ha habido un gesto de desprendimiento por parte de la dirección del partido. Ellos debieron haber renunciado todos. Inmediatamente pasaron las elecciones. Mira, cuando Balbina Herrera perdió en el año 2009, perdió con la misma cantidad de votos porcentuales, el 38% que obtuvo Martín Torrijos en el año 99 cuando perdió con Mireya Moscoso, sacamos 38%. Imagínate que Cortizo ganó con 33%. Imagínate que José Raúl Mulino, el actual presidente, ganó con 34%. Bueno, Balbina obtuvo 38% y nosotros como dirección política decidimos renunciar todos a nuestro cargo de dirección para permitir en un corto plazo elegir una dirección que estuviese a la altura de las circunstancias para poder enfrentar los embates de un gobierno autoritario también, como lo era el gobierno de Ricardo Martinelli. Y lo hicimos con desprendimiento. Lamentablemente, estos señores que nos llevaron a la peor derrota de nuestra historia se han decidido aferrar a su puesto. Pero Miguel, Entonces, hicimos la evaluación esperamos que venga un Congreso. ¿Cuándo? ¿En el 27? ¿Quién dijo? El año pasado dijeron que renunciaban en septiembre todos. En marzo, cuando Rubén de León decidió formalizar su renuncia, Benicio Robinson en un acto dijo, no, si en septiembre nos vamos todos, ¿por qué él está haciendo este show? Es porque Rubén de León, en efecto, en marzo de este año, sabía ya que había la intención en estos señores de mantenerse en sus cargos. Ahora, se abren 5 espacios. ¿Peleamos en este asalto o no peleamos en el asalto? Fue el debate. Yo pienso que en una pelea, y esa es una elección que nos deja Gerardo, uno pelea todos los asaltos, esté en ventaja o en desventaja. Y claro, nosotros vamos a pero ir Miguel, no solo a la Secretaría General. Yo estoy aspirando a la Secretaría General, pero la aspiración nuestra es ganar los 5 cargos con un liderazgo alternativo al que proponga el liderazgo de Benicio Robinson, para pero, poder hacer balance y contrapeso en el partido y para poder, y termino con esto de la pregunta inicial que me hizo Edwin, y ¿qué me motiva? Bueno, acelerar los tiempos, llegar a la Secretaría General junto con otros dirigentes que puedan balancear la carga en la dirección del partido, apoyarnos en el directorio nacional y convocar lo antes posible a un Congreso extraordinario que reforme el estatuto y nos permita adelantar los tiempos para hacer un Congreso ordinario a más tardar a finales del año 2026 y poder con claro, tiempo pero Miguel, permítame porque prepararnos si no va a ser para un el... monólogo y no tenemos tanto tiempo. Entonces hay que hacer las preguntas. Y fíjese bien, Pedro Miguel. Ayer hablaba con varios miembros de su partido, jóvenes, que no están aspirando a ser secretarios. Pero sí se preguntan por qué las mismas caras, por qué los mismos representantes que nos han llevado a las derrotas, por qué no le dan espacio a los nuevos líderes del PRD, por qué son los mismos. Bueno, tendría que preguntarle eso a Benicio Robinson o a su cuadra. En el caso nuestro, nosotros vamos a ir con figuras renovadoras realmente. Tendría que preguntarle a ellos eso, ¿Cómo cuáles? no a Con mí. quién Pero va, en el con quién, caso, con quién va escúchame, Pedro en el Miguel? caso de tu pregunta, Gonzalo, en el caso de tu pregunta, en el caso nuestro, tampoco estamos hablando de, de gente que ha llevado al partido a una derrota. Por el contrario, después de 2 derrotas consecutivas, algo que nunca le había ocurrido al PRD en su historia,
quien está hablándote en esta entrevista fue quien liderizó el partido para recuperar el poder en el año 2019. Y eso no es poca cosa. Pero no solamente eso, sino liderizamos el esfuerzo para generar dentro del partido la visión del torrijismo en el siglo XXI, la que deberíamos proponerle a la sociedad panameña, que lamentablemente no se cumplió su inicio, al menos su arranque, en el gobierno de Laurentino Cortizo. Entonces hay temas pendientes que hay que resolver y creo en efecto de que es necesario que surjan en este directorio, que debe ser lo más transitorio posible, el CEN que se elija, nuevos liderazgos, pero sobre todo cuando se convoca un Congreso ordinario, es posible, como pretendemos, para el año 2026 y no para el año 2027, entonces surjan todavía muchos más liderazgos jóvenes eh, que puedan hacer el relevo que corresponde. A Esa es ver, la misión de nosotros. don Pedro Icar, saludos, buen día. Pedro Miguel, o sea, y retomo la pregunta que hizo Gonzalo, o sea, va usted, pero las otras, o sea, la nómina de 5, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían esas figuras que usted dice que son relevos? ¿Quiénes son esas figuras que usted dice que van a propiciar, oxigenar, puedo decir, el partido? ¿Quién serían? Mira, las postulaciones empiezan el martes 30 de septiembre y terminan el jueves 2 de octubre. En esos días se va a hacer público quiénes son las personas que se van a postular de manera alternativa a la propuesta que hace la actual conducción del partido. Ya sabemos que Benicio, a quien yo aspiraba fuese el candidato a secretario general, como él lo había dicho en muchos círculos dentro del partido, pero no lo hizo, decidió acudir a una figura también emblemática dentro del partido, a quien yo apoyé como primer subsecretario cuando fue secretario general, Michel Noens. Sí, Y eso ya lo sabemos. Sí, sí. lo que Pero, pasa, lo que pasa, Pero escucha, ajá. y vamos a ver quiénes son los otros que ellos van a proponer. Ya nosotros no, tenemos la información, pero yo prefiero esperar hasta el día lo que 2 pasa, Pedro, de octubre para ver quiénes son los que lo van lo que pasa, Pedro, es que yo a tengo aquí repartir. un Y, debate y, permanente con mis y de este compañeros de lado, mesa. sin duda, van a haber compañeros de una nueva generación de dirigentes, pero con trayectoria política, con experiencia y con capacidad Es que demostrada. ese es el punto que yo tengo un debate permanente aquí con Icari y con Gonzalo sobre ese tema. Es que hay que ponerle caras nuevas, darle oportunidad. Es que en la política los espacios se ganan. En la política, que ven, como tú eres cara nueva, te voy a poner aquí. Pero es que se ganan con votos, no se ganan con otra cosa. No es porque tú eres cara nueva, te van a poner ahí, porque ya es nuevo secretario general, un desconocido. No. En la vida político partidista tú tienes que trabajar para llegar a esos cargos con los votos. Con los votos, Sí, con los No, votos, otra profe. cosa. y sobre todo en una organización política. O sea, tú puedes tener caras nuevas, o sea, hay muchas caras nuevas hoy en la Asamblea. Y hay mucha esperanza en esas caras nuevas en la Asamblea. Ahora, aunque son caras nuevas para la sociedad panameña que ahora los conoce como políticos, son gente que tuvo su trayectoria, su formación, y precisamente por eso lograron un liderazgo. Y como tú lo dices, Edwin, o sea, ¿quién llega a ser dirigente de la noche a la mañana? Con capacidad, con experiencia. Nadie. Solo tienes que hacer una trayectoria dentro de una organización, al menos una organización como la nuestra, para poder entonces tener esos niveles de liderazgo, porque aquí no estamos hablando sino del liderazgo ejecutivo más importante del partido. Y en el caso del secretario general, estás hablando del representante legal y vocero oficial del partido. O sea, no es Sí. cualquier cosa. Sí, pero a ver, Pedro, hay un aspecto muy importante. Tomando en consideración lo que el profesor dice, o sea, esas caras tienen obviamente que hacer sus quilates, tienen que hacer su trayectoria, tienen que ganar con votos. Pedro Miguel, votos, votos. Pero, ¿qué hace que un señor como Benicio Robinson se enquiste en una dirección de un partido y se mantenga, quite, ponga, ponga y quite, tomando en consideración también, como yo le decía al señor Michel Doens ayer, cómo fue el partido PRD a una contienda? Un Martín Torrijos postulado por un PP, una señora Zulay Rodríguez yéndose a la libre postulación y una serie de señalamientos que siempre hablan de secuestro, secuestro, secuestro del partido. ¿Cómo se puede renovar así? Mira, ese es un tema que nosotros tenemos que resolver. Yo lo he dicho en múltiples entrevistas, Benicio Robinson y su cuadra no son el problema del partido.
Ellos son el resultado del problema del partido. Un problema que se generó en un cambio paradigmático en diciembre del año 95, cuando se estableció el mecanismo de las elecciones primarias, ya, no solo para elegir candidatos a puestos de elección popular, sino también para elegir las autoridades internas del partido. Y no se establecieron simultáneamente o paralelamente dentro del estatuto del partido un sistema de méritos. O sea, no se estableció ese sistema. Entonces aquí cualquiera llega con la chequera y compra una candidatura a representante. Incluso gente que han sido adversarios políticos nuestros han terminado llegando hasta la Asamblea Nacional. Con la Han chequera. terminado, o gente que llegan a ser hasta presidentes de la República. Verbigracia Laurentino Cortizo. Recordemos que él fue diputado en 2 ocasiones por solidaridad. ¿Tú te acuerdas, Edwin? Porque tú estabas en la asamblea con nosotros en esa época. Y bueno, al final tenemos un sistema, el PRD cayó en ese juego, en aquella dirección política de hace 30 años, y lo ha dicho Pérez Valladares en varias intervenciones, incluso públicas. El único que se opuso dentro de ese CEN a ese cambio paradigmático fue Gerardo González. Y les dijo, ahora sí se fue este partido. Cuando se tomó la decisión, ahora sí se fue este partido a la, ya tú sabrás. Ujú. Porque al final terminamos jugando el juego del clientelismo y entonces hay liderazgo de chequera. Pero eso es algo que se puede corregir. Y es algo que nosotros pretendemos empezar a corregir a partir del 23 de noviembre. Tendremos que hacer cambios en el estatuto del partido posteriormente y adelantar los tiempos de la reorganización, pero también hacer otros cambios dentro de la estructura del partido para poder establecer ese sistema de mérito y que aquí no llegue cualquiera a donde sea. Entonces, al final, lo que ocurre es eso, porque al final es lo mismo que pasa en el resto de los partidos políticos, pero el nuestro no es cualquier partido. Él no fue concebido de esa manera, pero en efecto sufre el mismo vicio que el resto de los partidos políticos donde el sistema que se impone es el sistema del clientelismo. Y lamentablemente así es que se han constituido estos liderazgos a punta de recursos económicos más que de ideas y de propuestas. Pero Miguel, yo quisiera preguntarle qué opinión le da el hecho de que figuras como Javier Martínez Sacha, el señor Contralor de la República, Anel Flores, el ministro de Ambiente, sean parte del gobierno de José Raúl Mulino. Bueno, Eh, esa es parte de la debilidad institucional del PRD y parte de la crisis, ¿no? Eh, Todo es parte de esta situación casi caótica que vivimos en este partido. De hecho, incluso la salida de Martín Torrijos, que se fue a correr por otro partido en la última elección, o la candidatura independiente de Zulay Rodríguez, todo lo que provocó aquel resultado catastrófico es parte de la misma crisis. Pero en el caso de ellos tres, alguien me dijo en otra entrevista, y que como que lo había confirmado, como que Anel Bolo Flores ya había renunciado al PRD. Yo no sé si eso es cierto, tampoco lo he confirmado, pero lo dijeron con mucha categoría. Tengo esa Eh, información también. Sí, pero en el caso de Javier Martínez Hacha y de Juan Carlos Navarro, no sé si lo han hecho, pero es como si lo hubiesen hecho. Y si, por ejemplo, yo estuviese liderizando al PRD y tuviésemos la condición con el Tribunal de Disciplina del partido, le habríamos ya iniciado un proceso disciplinario para expulsarlo y probablemente no habría ni que expulsarlo porque a lo mejor serían por su propia cuenta. Pero ya te digo, yo de los dos, en el caso de Javi y de Juan Carlos Navarro, con quien he tenido la relación más estrecha y de amistad y de compañerismo ha sido con Javier Martínez Hacha, a quien lo compadezco por la situación en la que le ha tocado ser canciller en una condición humillante para él, para el gobierno y para el país en nuestra relación con los Estados Unidos. El retroceso que hemos tenido ha sido lamentable realmente desde el punto de vista histórico, pero, pero sí, pero mi- ellos han incurrido en varias de las causales que establece el estatuto del partido para iniciar un proceso disciplinario. Fíjese, Pedro Miguel, que yo quiero preguntarle, porque aquí el profesor suelta a veces una frase en la que yo coincido, y es, en política no hay muertos. Pedro Miguel González estaría dispuesto a trabajar de la mano
con Gabriel Carrizo, con Gaby Carrizo, con miras a la renovación del partido, él como figura joven? Bueno, mira, no, no con Gaby Carrizo, con todos los jóvenes del partido. O sea, Claro, pero le pongo la yo no, figura de Gaby Carrizo. mira, Gaby Carrizo cometió muchos errores. O sea, Gabriel Carrizo cometió muchos errores, yo lo advertía en múltiples entrevistas desde el 21 por lo menos, de la forma equivocada como llevaban su estrategia, que lo puso él como un blanco desde el inicio de la gestión de gobierno y bueno, todo lo que se presionó para conseguir el resultado que finalmente superó el cálculo que nosotros habíamos hecho de la catástrofe que iba a representar esa candidatura o esa propuesta en las Superó elecciones del todos los 24, cálculos, pero él todos los es, cálculos. sí, todos los cálculos, pero él, y lo he dicho en otras entrevistas, él es joven, como tú bien lo has dicho, esas cosas ocurren en la política, hay gente que tú crees que ya están sepultados y no es así. Mira, Guillermo Endara cómo salió de la presidencia, él decía que le picaban los pies para salir de la presidencia al final del 94 de su gestión y luego de 20 años le hace una muy buena pelea a Martín Torrijos en las elecciones cuando Alberto Vallarino decidió no correr como candidato presidencial, él llenó ese vacío y te diste cuenta que hizo una muy buena presentación también. O ahora Juan Carlos Varela, que todo el mundo hasta hace unos meses pensaban que estaba sepultado políticamente, ahora por ahí escuché que también tiene aspiraciones para las próximas elecciones. Entonces, bueno, en política, decía Gerardo, no, no hay gente que se quema. Eso puede ser una decisión tuya, retirarte y salir de la arena y ya no volver más. Pero siempre habrán oportunidades, siempre habrán posibilidades de resurgir. Hmm. Bueno, lo estamos viendo en su figura, don Pedro, lo estamos viendo también en el caso del señor Michel Doins, de hace muchos años. Y siempre cuando veo esa figura, yo lo dije al comienzo, lo reitero nuevamente. O sea, cuando el profesor preguntaba y analizaba el tema, yo decía, bueno, siento que es más de lo mismo con los mismos. Más de los mismos con los mismos. Pero estoy escuchando a Pedro Miguel decir, bueno, aspiro para luego entonces buscar esta renovación, esta oxigenación que el partido necesita. Cosa que no Sí, estoy exacto. escuchando, cosa que no estoy Es que, escuchando en la otra nómina. es que es así. No, no, mira, del otro lado te vas a encontrar con lo que ellos pretendían hacer en el 15. Ellos pretendían no convocar congreso ordinario, alargar los tiempos y que ocurriera algo parecido a lo que le ocurrió a Cambio Democrático. ¿Te acuerdas que ocurrió con Cambio Democrático hace poco? Sí. Ellos tenían una convención programada para enero, febrero del 23. Rux aplaza la convención, da las justificaciones, convoca primero a las elecciones primarias y después de las primarias decidieron no hacer convención sino hasta después de las elecciones. Si a estos señores nosotros los dejamos allí, son capaces de arrastrarnos a una peor derrota o a una campaña política en el 29 en el que probablemente el PRD no tendría ni candidato presidencial y terminaríamos como terminó el PRI de México en la última elección, siendo el furgón de cola de sus adversarios históricos, el PAN, en México. Eso le puede ocurrir al PRD con un liderazgo como el que tenemos. Si nosotros queremos que este partido resurja, necesitamos renovar todas las estructuras del partido lo antes posible. Y la forma de hacerlo es muy sencilla. Simplemente el directorio nacional del partido debe empoderarse, autoconvocarse a otro directorio extraordinario. Este no, porque ellos ya fijaron la agenda. Una vez que se elijan los 5 cargos, se autoconvoca el directorio nacional a otro directorio extraordinario, pero con la agenda de la reorganización, convoca un congreso extraordinario, ese congreso extraordinario reforma el estatuto para tener un congreso ordinario a más tardar a finales del año 2026. Esa es la propuesta resumida de lo que es nuestra misión en esta dirección que esperamos sea lo más transitoria posible para poder que emerjan dentro del partido nuevos liderazgos y que el PRD pueda también reconectarse con la sociedad panameña. Porque algo de lo que adolecemos es de eso. Y no solo el PRD, toda la clase política. Eso lo demostraron las elecciones del 24. Estamos, y sobre todo los partidos tradicionales, los partidos con mayor trayectoria, desconectados en esta generación de la sociedad y sus principales actores. Entonces, para poder reconectarlo, tiene que haber un liderazgo que comprenda esto y además que tenga credibilidad en sus vocerías para poder hacer esa conexión y reflotar una organización que, repito, está llamada
a impulsar, a promover, a orientar las grandes transformaciones de la sociedad panameña. Ahí está el gobierno, a mi juicio, con una movida a todas luces inconstitucional, pretendiendo convocar a una constituyente originaria, pasando por encima de lo que establece la Constitución en sus tres mecanismos de reforma. Y esto, no hay una fuerza política organizada capaz de orientar a la sociedad panameña para ponerle freno a esas pretensiones. No porque no sea necesaria una reforma constitucional, sino que para hacerlo hay que hacerlo conforme lo establece la Constitución. Y En, no con un mecanismo que pretenda burlar lo que establece la Constitución para imponer el criterio del Ejecutivo, que como ya lo hemos visto, tiene un criterio autoritario. Hablando de una constituyente originaria que realmente no lo sería, porque no estaríamos ni barriendo con el Poder Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni con el Judicial, o sea que sería en la práctica una constituyente paralela, pero llamándola originaria simplemente para pasar por encima de la norma constitucional, del Tribunal Electoral y de las instituciones que tienen que ver con este tema. en el evento que ocurrió, me acuerdo, en el Hotel del Panamá, donde uno de los aspirantes, creo que era secretario general, era Cristiano Adames, y Pedro Miguel allí jugó un papel hasta donde pudimos saber lo que estábamos dándole cobertura a ese evento. Y con ese papel que jugó Pedro Miguel González, Cristiano Adames no gana, pero saca un resultado que a muchos nos sorprendió. Yo, por lo menos en mi cálculo, no estaba que sacar esa cantidad de votos. Cuando comencé a preguntar, dice, no, es que Pedro Miguel le inclinó la balanza que él tenía a favor de Cristiano Adames, que aunque no ganó, repito, saca una cantidad de votos importante. Sí, pero tú estás refiriendo a las elecciones primarias. Es que estoy confundido si era la Sí, estaba un primaria o poco era... confundido, porque en Sí, el Hotel Panamá hemos tenido congresos, hemos tenido directorios, pero que nunca, o había sea, una las cantidad elecciones de primarias, toldas afuera y había una cantidad de gente que tenía Sí, que votar. creo que era Congreso, profe, Yo Congreso, creo que era era Congreso, Congreso, un era Congreso. no, Congreso. donde Cristiano Adame tuvo una excelente, extraordinaria participación fue en las elecciones primarias del 23. Él era el presidente de la Asamblea, lo recuerda, detrás de él 11 diputados, una cantidad importante de representantes y alcaldes, y dadas las circunstancias, hizo una gran presentación. Eh, bueno, José Gabriel Carrizo tuvo 198.000 votos, producto de lo que todos sabemos, la presión que había desde el gobierno sobre las autoridades locales, el resto de los diputados de la bancada y todo lo demás. Pero fíjate que sacó más votos en primarias que en las generales. Yo recuerdo que mucha gente, porque yo también me mantuve como candidato hasta el final, no pude llegar nunca a un entendimiento con Cristiano, no tuve un solo diputado que me apoyara o representante de corregimiento, porque ya tú sabes lo que estaba pasando. Pero nos mantuvimos para mantener, tú sabes, la visión de esta expresión dentro del partido, eh, pero nunca pudimos ponernos de acuerdo en temas conceptuales. O sea, la campaña de él fue bastante parecida a la de Gaby en el sentido de el estilo de campaña, pues sin ir al fondo de los problemas nacionales Pues, ni lo plantear que quería propuestas saber concretas. es a dónde queda Cristiano Adames luego de aquella Cristiano Adame dinámica. es hoy por hoy, un referente del partido, dado ese resultado que tú mencionas. Por ejemplo, yo estoy recorriendo el país para hablar con los directores. Son solo 300 los que van a decidir. Y a todas las provincias donde yo voy, la gente me pregunta, bueno, ¿y qué dice Cristiano? Porque él es un referente del partido. Y yo espero y aspiro a que la mayoría de los directores que se identifican con ese liderazgo que entiendo no va a correr en este directorio simplemente por la tosudez de la actual dirección del partido o de los 5 cargos que se mantienen en la dirección del partido, porque lo que se había planteado era que se iba a renovar completamente, al menos el Comité Ejecutivo Nacional, y creo que ahí él sí tenía alguna aspiración de participar. Dada las circunstancias, decidió no participar, y la aspiración que yo tengo y lo que yo espero es que con él, o sea, con la gente que lo respaldó a él, los directores que lo respaldaron o que lo siguen respaldando a él, podamos hacer equipo y podamos entonces eh, tener el mejor resultado posible ese día 23 de noviembre. Mm. Él es diputado, entiendo su posición, no creo que él vaya a estar tomando partido públicamente porque, bueno, hay varios diputados dentro de la Asamblea que también quieren formar parte del CEN del partido. Unos están ya en la dirección del partido, caso de Benicio Robinson o de Raúl Pineda, otros quisieran formar parte de la dirección del partido, pero vamos a esperar
hasta el 2 de octubre para ver quiénes son los que finalmente se postulan. Pero, y entiendo que él como diputado tiene, y en una bancada tan pequeña como la que tenemos ahora, deberá tener el mejor manejo posible, que probablemente no se Esto, involucre. Probablemente esto, no se involucre. esta votación va a ser por nómina o por puesto. No, es cargo por cargo. Por estatuto es Ok. cargo por cargo. Porque ellos, o sea, el estatuto del partido lo que establece es que el directorio es el que llena las vacantes absolutas que surgan en el Comité Ejecutivo Nacional. Como Bueno, hubo 5 renuncias, entonces solo irán a elección esos 5 cargos. ¿suena algún tercer nombre? No, si hay un tercer nombre ya, al menos, que estuvo circulando, no sé si finalmente vaya a postularse, pero hasta el momento, el único que estuvo haciendo campaña seria y hablando con directores de todas las provincias es el actual representante de David Ajá, Cabecera, Jorge Montenegro. Él es el hijo Montenegro, menor de de Raúl Raúl. Montenegro, Montenegro. Sí, que se mudó a Chiriquí hace ya más de 20 años pero es que eso es y lo ha que hecho me una llamó la carrera política atención. exitosa en Chiriquí. Es que eso me ¿Cómo? llama la atención porque cuando Gonzalo y al igual que Icar plantean este tema de caras nuevas, yo vi a este joven, sí, por qué no decirlo, es un joven, es representante de corregimiento, yo hablé de él en estos días, Montenegro, lo vi en un despegue muy activo, muy cuestionador, muy fiscalizador, pero ahora se ha desaparecido del radar. No, y además él con una postura también crítica. Él, Sí, 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 por sí, lo que lo sí. he escuchado, y he visto sus videos, es de lo que planteaba también la necesidad de renovar cuanto antes, pero no parcialmente el CEN de partido, sino en su totalidad. Yo espero que él mantenga esa postura también. Pero Miguel, le tengo la misma pregunta que le hice al señor Doens ayer. ¿A quién ve la jugada ya trabajando por esa candidatura para el 29? ¿Ve algunos nombres? No, puede ser dentro del partido o fuera. ¿Ve a alguien? ¿Cree que José Raúl Molino será el último presidente de esta camada del tradicionalismo? Panamá tendrá un Mesías, como dicen algunos. Estamos a puertas de. ¿Usted a quién ve? Yo pienso que es muy pronto para hacer ese tipo de evaluaciones. Sé que Martín Torrijos y Ricardo Lombana hicieron presentaciones muy aceptables en la última campaña, dadas las circunstancias. Martín ha dicho que va a crear un partido político Partido. y ahora con más tiempo probablemente tenga mejor resultado que el que tuvo en las últimas elecciones. Lombana, entiendo, bueno, no creo que haya hecho el mejor trabajo en los 5 años del gobierno de Cortizo, que era muy fácil hacerle oposición. Creo que él le faltó mucho y a pesar de ello, incrementó el volumen de votos a su favor. Y si no surgiera un candidato alternativo que haga mejor el trabajo, al menos en ese sector de la sociedad, sin duda sería un candidato de cuidado. Pero yo tengo la aspiración de que con este proceso de renovación adelantado en el PRD para el año 2026 tengamos tiempo suficiente para que emerjan figuras que puedan también entrar en la contienda y desde el partido de Omar Torrijos presentarle una propuesta a la sociedad panameña. Yo espero, señor González, usted está interpretando bien estas últimas palabras de Pedro Miguel González. Por Yo, supuesto. me queda claro y por eso tengo ya mi esquema por dónde va una corriente y por dónde va la otra. Lo tengo clarísimo. O mejor dicho, siento que yo lo tengo claro en mi esquema de análisis. Pero como dice Pedro Miguel, yo estoy de acuerdo con eso, todavía queda mucha agua por correr debajo del puente y hay que esperar que otros escenarios también se desarrollen para que se vaya aclarando. Eso no va a ocurrir ni en lo que queda del 2025 ni en el 2026. Tal vez en el 2027 comiencen un poco a alinearse